Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis PM. Les saluda Jorge Jacobs y en esta tarde pues tenemos el gran gusto que esté aquí con nosotros el abogado Francisco Quesada, con quien vamos a estar conversando acerca de la nueva propuesta de reformas constitucionales. Así que le damos la bienvenida a Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Pues ahí siempre, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí platicando. Sí, y ahora y ahora sí le tenemos aquí su gelato. Aquí está la muestra. Su gelato preferido para que lo pudiera degustar ahorita durante el programa. Y bueno, pues la idea de tenerte hoy aquí con nosotros, Francisco, es hablar un poco acerca de esta propuesta que fue presentada hace un par de semanas, si mal no estoy, con relación a hacer reformas a la Constitución en el ámbito de la justicia. Esa es así el supuesto objetivo de esta propuesta. Y entiendo pues que ya la has revisado y también la antecesora, porque se parece mucho a las propuestas de modificación constitucional que se hicieron en 2016 y que en el proceso en el cual también estuviste involucrado en analizar ese proceso y pues eso al final pues te da una perspectiva más amplia para poder analizar y comparar esta propuesta. Pero contanos un poco de los antecedentes, de dónde sale esta propuesta y qué es lo que dicen que pretenden hacer. Pues gracias, Jorge. Pues el tema pareciera ser muy parecido como bien lo decías, a la propuesta que presentó CICIG en su momento y sobre todo, digamos, el tema que lo rodea. CICIG, pues hay coincidencias más que temas distintos. CICIG, lo que era la propuesta de reforma, yo no sé si era una propia convicción de CICIG que era necesaria, pero fue el vehículo del proselitismo de la campaña de la licenciada Tel Maldana. Porque lo que hizo CICIG, que hizo su propuesta, una propuesta a puerta cerrada, digamos, donde un tema de alta envergadura como reformar artículos y tan importantes de la Constitución, pues necesitaba un equipo de abogados, necesitaba un equipo de profesionales, necesitaba evaluación, etcétera. Pero ellos lo que hicieron, como la clásica arrogancia de CICIG, era que era su círculo, no lo filtraron y después lo lanzaron a la sociedad ya como una imposición. Recordemos que las leyes CICIG siempre tenían ese tema. Las sacaban, las mandaban al Congreso. Y así tiene que pasar. Y sí, eso es lo que te iba a decir, de que tomaban a su grupo de diputados amenazados, ¿verdad? Los que decían el antejuicio mañana sale. Y los únicos diputados que realmente se oponían eran los que no tenían cola machucada o los que ya se habían peleado frontalmente con CICIG, no tenían nada que perder. Pero así lo lanzan, pero lo que hacen con este paquete, digamos, es que se van a toda la República, hacen foros, van caminando de lugar en lugar con la licenciada Tel Maldana y de paso pues la promovían como la futura presidenta. O sea que ese era el vehículo proselitista, era la propuesta de reforma. Esta coincidencia es que pues mi amigo Edgar Ortiz, de que muchas cosas estamos de acuerdo, en otras no, pero está utilizando este tema también para darse a conocer. Él está haciendo exactamente lo mismo, está haciendo su gira en la República, hace sus foros, tiktokea y todo este tema. Entonces, digo que hay similitud porque él ha estado, digamos, en temas políticos. En este gobierno participa activamente. También ha estado en comités pro formación, ha estado en la política gremial. Entonces, creo que está usando este vehículo. Entonces, lo que rodea a la propuesta, digamos, es esa metodología propagandística que están utilizando. Y el texto, sí, es una versión 2.0. Si sigue en aquel entonces, pues uno de sus objetivos, digamos, fundamentales y con lo que se presentó en su jornada,
fue decir, bueno, ya no queremos a las comisiones de postulación, no han funcionado. Nos oponemos a que la manera de elección por periodos tan cortos de las magistraturas. Le apostaron a que todo fuera, digamos, emanado de una carrera judicial, o sea, que no hubieran casi abogados externos que pudieran participar en interesarse en una magistratura. Como era el tema de CICIG en aquel entonces, que quería ser el centro del universo del Ministerio Público, pues le apostaron mucho a ese tema. Y entonces ahora lo que tienen esta nueva propuesta es un poco temas más extendidos y otros temas que han prescindido de ellos. No sé si a propósito, porque CICIG primero sacó su paquete original y en la medida que fue captando aliados, digamos, su moneda de canje con sus aliados fue que incorporaran sus normas. Entonces, por eso tenía, digamos, grandes contradicciones, porque hablaban ellos de que había que recuperar la autonomía del organismo judicial, pero al mismo tiempo crearon el paralelismo de la justicia indígena. O sea que por un lado reforzaban de que la única justicia se dictaba por el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia, pero por el otro lado creaban el paralelismo. Pero al final era una herramienta eminentemente eleccionaria, o sea que para favorecer a que se aprobara en consulta popular este proyecto. Y también, como digo, impulsar la candidatura de la licenciada Aldana. Es interesante pues la coyuntura para que nos vaya orientando cómo va el tema. Entonces ahora esta propuesta se basa en lo mismo. Es un tema que se vuelca, digamos, a la justicia, pero también tiene un tema que va hacia la Contraloría. Es un tema que va al Colegio de Abogados, eso, digamos, como extra. Y bueno, y va al tema de que las comisiones de postulación ya no figuran exactamente igual a lo de CICIG. Tema de comisiones de postulación, yo creo que han venido en un desgaste, indudablemente. Fue un tema de que debilitó, digamos, a muchas universidades en el sentido de que las politizó. Terminó de condenar a la Universidad de San Carlos, porque la Universidad de San Carlos no es ahora que está mal y que hay un líder ahí que los oficialistas y las redes lo tienen como el demonio, digamos, porque siempre tienen un objetivo con nombre y apellido, pero hoy es el de turno de él, sino la San Carlos viene de décadas mal, en decadencia total. Y al final lo que hay ahorita adicionalmente, o sea, tampoco es una pelea entre los buenos y los malos, sino es básicamente quién se queda con el botín. Exacto, es una lucha de poder, sí, es una lucha de poder. Y como digo, desde hace rato la Universidad de San Carlos levantaba la bandera de la autonomía, pero era precisamente para que siguiera caminando en tinieblas, porque les convenía y llegó el punto que ya radicalizaron en el tema de quién se queda con el poder ahí. Pero si le dieron un vehículo político muy fuerte a la Universidad de San Carlos, no solo pues la universidad encargada de la educación superior oficial, sino que participa como un actor político muy relevante. Pero bueno, la idea es desplazar a las comisiones, desplazar dentro de ellos a San Carlos. Yo creo que las comisiones de postulación hicieron su trabajo, realmente cuando en la asamblea se decidió utilizar a las universidades, era porque realmente ahí se estaban educando los profesionales que iban a ser seleccionados, y qué mejor que la academia, que tenía el carácter técnico y que conocía la trayectoria de, en ese caso, los profesionales como estudiantes, pudiera tener una palabra en ese sentido. Para partir un poquito, digamos, el tema político, porque en muchos países del mundo la elección es eminentemente del Congreso. Aquí quisieron partir un poquito el tema y creo que fue atinado lo que eran las herramientas que tenían en aquel entonces. Lamentablemente, pues el tema se fue pervirtiendo en el sentido de que fueron creando universidades a la medida para participar en las comisiones de postulación, pero igual se pervirtió Universidad de San Carlos y no digamos el Colegio de Abogados. Pero como digo, fue atinada la selección, y para sustituir, digamos, a estos actores y no convertirlo, digamos, en una designación eminentemente política. O sea que decir de que los diputados elijan a quienes dirigen el organismo judicial
que el criterio que tienen es la conveniencia política, no es un criterio que tenga por evaluar y que tengan la capacidad para saber el perfil técnico de los que están participando, y esa era la naturaleza de las comisiones de postulación. Yo creo que se van a un extremo total, muy a la figura de CICIG, el hecho de que crean un pequeño grupo que forma parte del organismo judicial, que es una comisión, es una comisión permanente, donde de ahí empiezan a surgir la elección. Quiere decir que un grupo que son como 8 o 9 miembros, sobre ellos, digamos, descarga la responsabilidad de esa elección, que cuando se trata del Congreso estamos hablando de 160 y cuando estamos hablando de las comisiones de postulación estamos hablando de más de 20. Entonces ahora lo que está es absolutamente centralizado el tema en muy pocas personas. Personas que emanan del organismo judicial, de nombramientos internos del organismo judicial, o sea que en representaciones de determinados rangos de jueces, digamos, el representante de la Corte Suprema, el representante de las salas de apelaciones, el de los jueces de primera instancia, los jueces de paz, son representaciones internas, y de ahí vienen las designaciones de las magistraturas, digamos, en dos instancias. El tema de la sala de apelaciones, ya no hay una elección temporal, ya no hay una elección donde pueden participar externos, sino que únicamente es interna. Dentro de ellos, de los que están en la carrera, de los que han transcurrido y han ido, digamos, caminando en ella, de ahí se eligen y ya no tiene temporalidad el tema. O sea que ya no hay una participación de abogados externos. Y la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de los cargos que están ahí, que son 13, son para personas que vienen de la carrera, o sea que están inmersas, están ya trabajando en la carrera judicial, y dejan unos pocos puestos para personas que aspiren de fuera a ingresar a la Corte Suprema, que es la única, como digo, que permite esa participación. Es exactamente el mismo texto que utiliza la CICIG. Ahora bien, establecen criterios para la carrera, utilizan palabras de aquí a allá para reforzar el tema técnico, cómo ingresan, cómo se sostienen, la evaluación, etcétera. Pero todo esto ya está normado. El problema es a preguntarse por qué no se aplica. Y el hecho de que esté en la Constitución no es ninguna garantía que ahora pues los jueces van a ser producto, digamos, de una selección, de un concurso, que la permanencia en la carrera va a ser muy escrupulosa, que será el modelo ideal y que está plasmado en la ley de la carrera judicial. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no funciona ahora y por qué va a funcionar si lo elevan al texto constitucional? Pero antes de que contestes esa pregunta, tenemos que ir a una pausa. Y entonces vamos a una pausa y cuando regresemos, pues ya entramos a algunos cuestionamientos que nos surgen con relación a lo que ha sido planteando de lo que implican estas reformas o lo que quisieran hacer estas reformas de la Constitución propuestas por Edgar Ortiz, su esposa, y el grupo Poder Ciudadano, creo que le pusieron. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis PM. Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a la transmisión de Libertópolis PM, y más cuando nuestro amigo, el invitado hoy, además de Libertópolis PM, Francisco Quesada, con mucho orgullo me muestra su gelato de Primo de Roma, ya finito, acabado, terminado. Francisco y George, qué buenas tardes. Buenas tardes. Y qué maravilla poderme unir a la conversación que ustedes tenían desde el segmento anterior. Ah, no, todavía no te lo has terminado. Yo solo vi que lo habías levantado. Estoy guardando lo mejor para el final, sí. Ah, yo ya diciendo, ya se lo comió todo, pues. Es que nosotros aquí, este es nuestro truco para que nuestros amigos se animen a venir a nuestros estudios. Pero bueno,
Ahora, Es el gancho, el gancho. o Regresemos sería al el tema anzuelo. que me parece muy interesante e importante, porque pues en algún momento tenemos que hablar de esas reformas constitucionales que efectivamente cuando llegue el momento, que ese momento va a ser cuando finalmente en el Congreso tengamos las personas idóneas para hacer la reforma, no lo que tenemos hoy, qué horror. Entonces, sí reconocer que necesitamos reformas en la Constitución, pero la pregunta es, pues porque se han hecho muchas propuestas tanto de organismos internacionales, como mencionaste, el de la CICIG, o funcionarios de los gobiernos, de los distintos gobiernos que presentan iniciativas, etcétera, y otras ciudadanas, como por ejemplo ProReforma, y esta que intenta presentar, y creo que sí la van a poder presentar, pues porque reunir 5,000 firmas a estas alturas del partido no es muy difícil, menos mal, que para que se pueda hacer uso de ese derecho que tenemos los ciudadanos de una iniciativa de ley, y en este caso, pues sería de una reforma. Entonces, yo les comentaba durante la pausa que cuando los escuchaba pensaba en varias cosas y lo voy a decir tal cual al aire para que continuemos. Francisco, por favor, con la explicación que estabas dando acerca de estas propuestas, solo que ya con un poco más de profundidad. No solo lo que proponen, sino cuáles serían las consecuencias de lo que proponen y en cuáles estarías tú de acuerdo y en cuáles estarías en contra y por qué en ambos casos. Pues al fin no se trata, pienso, de quienes lo hayan presentado, porque por ejemplo, nosotros sufrimos mucho ataque de unas propuestas que a mí me siguen pareciendo las necesarias, tal vez con unos cambios, unas modificaciones, pero las, en general, las reformas necesarias para poder salir del sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, y esas reformas son ProReforma. Y recibió mucho hate esa reforma, solo porque quién es el corazón de estas y quienes lo estamos apoyando no éramos del gusto de ciertos grupos. Entonces descalificaban ProReforma porque era un proyecto de Manuel Ayau Cordón y era apoyado por los libertarios capitalistas y bueno, el montón de insultos que no son ninguna justificación para no hacer cambios. Entonces, entendiendo yo que esa no es la forma de discutir, quisiera que al margen de si se parecen a las reformas propuestas por la CICIG, al margen de la relación que pueda tener Edgar Ortiz con el actual gobierno, al margen de todo eso, la propuesta, ¿qué te parece la propuesta? De una vez, ya que la estás presentando, no solo presentarla, sino, por favor, explícanos si estás o no de acuerdo en esos cambios y por qué. Adelante, Francisco. Sí, claro. Fue necesaria la coyuntura por el tema de la coexistencia de variables que coinciden, ¿verdad? Entonces uno al final quiere ver si aquí hay dos victorias que persiguen. Una, la política electoral, porque es una manera de difundir a su movimiento, de tenerlo presente, generar debate, presencia. Y el segundo, lograr el texto, que seguro están convencidos de que es ideal. Bueno, en el caso del primero, recientemente hubo un problema con un wannabe presidente de Guatemala, solo porque nosotros, principalmente yo, que comentamos el involucramiento que habían tenido
en la decisión del que casi fue embajador de Estados Unidos en Guatemala, Juan José Rodríguez. Solo se ríe Juan. Aquí Francisco ya sabe de qué se trata. Sí, Entonces, en esa ocasión, yo dije clarísimo, este señor, como cualquier otra persona, cualquier otro ciudadano guatemalteco que no tenga algún impedimento legal para participar en política, tiene todo el derecho de ser candidato a alcalde, a diputado, a presidente, a lo que quiera. Y eso es aplicable a Edgar Ortiz y a quienes formen parte de su movimiento y, por supuesto, a aquellos que quieran votar por ellos si efectivamente su objetivo es electoral y darse a conocer. Porque en eso pienso que estamos los tres de acuerdo. Ese es un derecho de cualquier ciudadano. Sí, y además es una regla técnica que está usando, ¿verdad? No es otro tipo de proselitismo de comprar votos. Sí, o andar engañando a los financistas para tener una gran campaña populista. Sí, es una manera de hacerlo, pero estoy partiendo de la coyuntura de CICIG, que es la misma. El vehículo que claro, CICIG tenía grandes pecados porque lo que estaba haciendo CICIG era que con dinero público estaban haciendo la propaganda, estaban viajando para arriba y para abajo con dinero de CICIG que al final Guatemala contribuía y con dinero del Ministerio Público. Sí, la CICIG fue nefasta. Sí. Nefasta, fue terrible desde que la empezaron. Eso no hay ninguna discusión. Y les cuento que sí se asocia mucho el tema porque la discusión se para centrando en lo mismo. Me tocó estar en las mesas de discusión de la reforma en aquel entonces, que era un tema organizado por el grupo alrededor de CICIG, de Naciones Unidas y otras instituciones internacionales. Ahí se iba discutiendo artículo por artículo y que prácticamente en esencia los mismos. Y aquí, digamos, hay muchas respuestas que en aquel entonces se contestaron después. Les voy a decir porque ellos creían que el periodo era muy corto, el de las cortes, y que con esa permanencia que iban a tener y esa estabilidad que iban a ganar, decidieron que iba a haber un número mayor de años, no de 5, sino creo que en aquel entonces eran 9. La respuesta ya la dio el tiempo, porque la misma gente de CICIG de la Corte de Constitucionalidad, dirigida por la magistrada Porras, estableció con ese fallo que hubo, prácticamente ese periodo duplicado lo cumplieron todos los magistrados. O sea que la idea de que si tenían un periodo más largo eso iba a mejorar. Y la pregunta es, si se duplicaron, ¿qué mejoró? ¿Generó estabilidad, generó crecimiento, generó carrera? Absolutamente nada. Yo creo que ahí va el primer tema. El segundo tema es confiar en la carrera judicial, que la carrera judicial sea donde se elijan a los magistrados, como era en aquel entonces la presentación que hacían entes internacionales que en su país de ahí se tomaban las magistraturas de la carrera, como sucede en casi todos los países, digamos, del primer mundo, que de la carrera van emanando esos liderazgos de magistraturas y llegar finalmente a la Corte Suprema. Pero el tema es que en esos países sí existe la carrera judicial. En este país, la carrera judicial solo de nombre. Aquí lo que hay es una permanencia burocrática en el cargo, porque no existen temas de admisibilidad, de permanencia. La evaluación es totalmente simbólica, todos ganan. Y los que estamos recibiendo el servicio del organismo judicial vemos que cada vez hay jueces que saben menos, cada vez hay resoluciones más cuestionables, cada vez hay más la actitud de soportar conductas deplorables de juzgadores. Pero lo que sí es cada vez el arraigo más grande de no poner jamás en riesgo su permanencia. Y una manera de no poner en riesgo su permanencia es este proyecto, porque este proyecto establece de que en la carrera judicial lo que van a emanar de ahí son las magistraturas de salas de apelaciones. Quiere decir que ya no va a haber nadie externo que pueda querer optar a ser un magistrado en sala de apelaciones como hoy lo establece la Constitución. O sea que se recuestan en la carrera judicial. Y trae unas normas de la carrera judicial que ya están en la ley de la carrera judicial. La pregunta es, ¿qué diferencia va a ser? El problema aquí no son las leyes, ya las tenemos. El problema son las personas. Entonces,
diferencia no hay. Que se prolongue su periodo casi el doble, creo que aquí lo mejor es ahora que el periodo sea más corto. Claro que esa reelección o esa elección se politiza mucho, pero tener los periodos prolongados y periodos casi indefinidos y vitalicios, como pretenden hacerlo con las magistraturas de la Sala de Apelaciones, será la respuesta con este sistema. Entonces ahí es lo mismo que sucedía en aquel entonces, que se cuestionaba si funcionaba en otros países, en Europa sobre todo, que lo venían a disertar sobre ese tema, ¿funcionará en Guatemala? La pregunta es ¿por qué no funciona actualmente? El hecho de remover a las comisiones de postulación y remover al Congreso de la decisión era paradójico en aquel entonces y ahora también. Porque en aquel entonces era muy cuestionado que el Congreso políticamente eligiera, porque el Congreso no puede elegir de otra forma, ¿verdad? Es su formación y su vocación, pero ¿por qué en los países de Europa? Es el ente netamente político, pues. Sí, y no pueden hacer, no son el ente técnico, no pueden hacer cosas para lo que no están preparados. Pero ¿por qué Eso hay que decírselos a ellos. ese capítulo en Europa sí funciona, en Estados Unidos sí funciona, que es el Congreso que elige? Elige a los jueces, elige a los magistrados, elige a la Suprema y lo hace inclusive por cuotas. Y con 2 cámaras, además de eso, sí, no solo que con nosotros que solo tenemos una cámara, digamos. Allá hasta por cuotas es el porcentaje de que tienen los partidos políticos en la Cámara, es el porcentaje que eligen de magistrados. Pero tienen la ventaja de que los eligen de la carrera judicial y digamos ese es un sello de calidad. Una carrera judicial que sí existe, porque sí. Al final lo que entiendo ahorita es, suena todo muy lindo en papel y en principio estaríamos de acuerdo. En Estados Unidos, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema, ¿por qué es difícil? Y lo hemos visto con las resoluciones recientes de una corte principalmente conservadora, yo creo que ahorita ya hay como no liberal, está evolucionando el término, pero una corte conservadora nombrada en su mayoría por el mismísimo Donald Trump. Sin embargo, a pesar de que fueron nombrados por Donald Trump, han tomado decisiones sumamente importantes en contra de la voluntad del presidente. Entonces, sí hay magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos que, aunque hayan sido electos por el presidente Trump o designados por el presidente Trump, y que sean conservadores precisamente porque son conservadores de la ley constitucional, han decidido en contra de las arbitrariedades del presidente Trump. ¿Por qué? Porque al final, una vez electos, solo hay 2 formas de que salgan de la Corte Suprema: o que renuncien o que se mueran. Son las únicas 2 formas. Entonces, en Estados Unidos funciona. En Guatemala funcionaría. Ese es el cuestionamiento. Y que entiendo estás haciendo. Y segundo, el tema de la preparación académica. No es lo mismo una carrera judicial que sí existe, que se sigue un proceso, que al final pienso que el origen principal del problema en Guatemala, que es en Guatemala no hay educación. Como bien mencionas, no importa cuántos miles de millones se gasten entre el Ministerio de Educación y la Universidad de San Carlos, la mayoría de los que salen son realmente ignorantes en muchísimo sentido y lo lamento mucho porque estoy hablando de mi Guatemala, pero hay abogados, supuestos abogados que dan pena ajena, algunos ya ejerciendo como jueces. Por ejemplo, ayer comentábamos la decisión de la Corte de Apelaciones dirigida por la licenciada Avelina Cruz, que a pesar de que el exministro de Comunicaciones de tiempos de Jimmy Morales, el
el señor, ¿cómo es que se llama? Benito. Sí, el apellido es Benito, pero el nombre va ahorita. José Luis Benito. José Luis Benito. Reconoció a finales del año pasado que sí, pues sí, fíjese que sí, me robé 93 millones de quetzales. Ah, vaya, pache. Entonces su reparación digna son de 350,000 quetzales. Por favor. Y esos son los jueces de las cortes de apelaciones. Y lo único que vamos viendo, como bien dijiste, es que la situación va de mal en peor. Entonces, estas propuestas, según lo que yo entiendo, que en otras condiciones podríamos considerarlas dentro del actual contexto en Guatemala, sería hacer permanente la mediocridad y la corrupción que va en aumento. Es eso lo que yo entiendo que nos estás comentando. Justamente la permanencia burocrática de estas personas y como llegaron al sistema. Es aquí lo que se les vendía a reconocer, que dentro de ellos se elijan. Que tuvieran ya una carrera vitalicia, digamos, a nivel de salas de apelaciones. Y ojo, las salas de apelaciones dentro de la cadena de la administración de justicia es la más importante que hay. Porque la otra suena suprema y la otra suena celestial. Pero la justicia ordinaria termina en las salas de apelaciones. Recordémonos que la Corte Suprema de Justicia ya solo extraordinariamente puede conocer algunos temas que la ley los tiene como extraordinarios, como excepcionales, pero se supone que la justicia ahí termina. Sala de apelaciones es el punto final de la justicia, o sea que la controversia ahí termina. Después en adelante ya las revisiones son una controversia contra lo que resolvió el juzgador. Pero la controversia entre partes termina en la sala de apelaciones. O sea, la sala de apelaciones es realmente el bastión de la justicia. Entonces quieren que las personas que estén ahí, entre ellos decidan. ¿Qué haría? Digamos, hoy tenemos 160 diputados eligiendo magistrados y tenemos, digamos, las comisiones de postulación que superan los 20, 30, no me acuerdo cuánto fue la última vez que se integraron, porque varía dependiendo las facultades de las universidades. Pero si lo hacemos numéricamente, aquí lo que habría es sustituir todo ese número, sustituirlo por 7, que sería lo que le denominan el Consejo de la Judicatura y de la Magistratura. O sea que en concentración de poder estaríamos 7 contra pongámosle 180, 190 personas. ¿Por qué esos 7 van a ser los iluminados? Esos 7 son electos por la misma organismo judicial, o sea que está el representante de la Corte Suprema, el representante de los de apelaciones, son representaciones de ellos para elegir a sus magistrados. O sea que, ¿por qué ese sistema? Se rompe la idea de que no hay que ser juez y parte al mismo tiempo, porque son juez y parte. Claro, si los intereses de los diputados son grandes, se pueden imaginar al interno cómo son los intereses y sobre todo el peso sobre los hombros de este pequeño grupo. Y ese era el mismo tema muy de fondo que venía en la propuesta original de la CICIG. Como digo, pensemos dónde va a ser más vulnerable el sistema si ahora con tanto grupo, con las comisiones de postulación, digamos, de las universidades privadas, que ha sido lo más digno que ha habido, digamos, en estas elecciones donde hay grupos que han, decanos que han sido verdaderamente hecho un gran papel. Esos 7, ¿será que lo van a poder hacer? Ese cambio podrá hacer. Como digo, en un esquema ideal, en un país europeo, en un país del primer mundo, probablemente funciona. Aquí no va a funcionar, aquí va a ser peor. Sí, al final tiene, y adicionalmente se vuelve endogámica la cosa, en el sentido de que es literalmente entre ellos mismos que se van y probablemente se van a ir rotando, qué sé yo, pero al final va a ser entre los mismos. Sí, van a ser jueces y parte, como lo decías. Entonces, si el sistema fuera bueno, si el sistema habría que protegerlo para que no se contamine,
hagámoslo, cerrémoslo, blindémoslo, pero el sistema ya está contaminado, si es que no siempre ha estado contaminado. Recuérdense que el organismo judicial vino de más a ir subiendo un poco más, pero en la medida que fue subiendo un poco más, se fue contaminando más. Antes, pertenecer al organismo judicial era como el que no conseguía trabajo, porque eran muy mal pagados los jueces y los magistrados. Era un tema que solo el que le iba muy mal se metía Ahora ahí. ganan un plata, reciben un platal, ahora- porque no sé si lo ganan. Ahora, los salarios que tienen, comparado con los 40,000 abogados que hay en la calle, es totalmente desproporcionado. O sea que es un premio salarialmente hablando estar ahí. Muchas veces. Eso, sin tomar en cuenta los otros privilegios, prebendas y, entre comillas, beneficios que les pagamos los tributarios a los magistrados. Porque una cosa es su ingreso, vamos a llamar básico, más todo lo extra que reciben y lo que se recetan año con año. Pacto porque colectivo. el famoso bono del pescado, ellos mismos deciden sus aumentos. ¿A qué horas Sí. llegamos a esta situación, Francisco? Y ellos mismos van bajo esa misma lógica de los pactos colectivos, que ellos se van favoreciendo. Recordémonos que la lógica del organismo judicial es todos los años ir a tocar la puerta del Congreso para que les aumente el presupuesto. Y finalmente la pregunta es, ¿hay nuevos juzgados? ¿Se agilizaron los procesos? ¿Hay más preparación de jueces? No, al final terminan en bonos. Sí, hay más bonos para los sindicalistas, más bonos para los magistrados, más para eso sirve el Ahora, aumento esa del muestra, presupuesto. ahora ponerlos a elegir quiénes van a ser los magistrados. Y encima, pues esta reforma propone que, digamos, la Corte Suprema, que es la única que admite que puedan haber gente de la calle, abogados de fuera, que nuestra historia de la Corte Suprema de Justicia es que los magistrados que han destacado precisamente han sido profesionales que han estado fuera, los que han llegado con la idea de haber sido usuarios de la administración de justicia, de pelear día a día con el sistema, de tratarse de ganar los clientes compitiendo. Esa lógica ha hecho lo que ha hecho los cambios muchas veces en la Corte Suprema de Justicia, pero ahora lo que va a hacer es que una gran mayoría se eligen internamente y dejan un pequeño cupo para los de fuera, un muy pequeño cupo. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? Yo creo que sería un salto al vacío para caer peor. Las comisiones de postulación se fueron perdiendo, pero mantienen la dignidad varios de ellos. La Universidad de San Carlos se viene perdiendo de hace décadas, eso sí, pero ¿qué es mejor? Hasta numéricamente es mejor que caiga sobre un grupo grande a que caiga como este pequeño grupo iluminado de 7. O sea, básicamente podemos decir que también aplicaría aquí el famoso refrán que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Porque la intención es buena, necesitamos un cambio. Es evidente que se necesita hacer un cambio. Pero los cambios que proponen, muy bien intencionados, ¿pueden estar? No lo sé, pero supongamos que así es. Pero como lo mencionaste, Francisco, es dar un salto al vacío o de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Es hacer la situación todavía peor de lo que estamos hoy. Y al final, tomando en cuenta la forma en la que se elige la Corte Suprema de Justicia, si lo que se quería es cortar ese lazo político, entre comillas, pero si igual, de todas formas, los diputados se ven involucrados en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si la podemos llamar Corte Suprema y de Justicia, porque ni es suprema ni es de justicia. Sí, el tema como cuando se hizo la arquitectura constitucional de dividir, digamos, la primera selección de profesionales a través de las comisiones de postulación y después ya dejarlo al criterio político, en ese entonces sí tenía lógica.
O sea que partimos de algo que tenía lógica. En el camino vimos que se fue desprestigiando y ahora hay muchos cuestionamientos muy válidos, pero ahora esto parte de que no tiene ni sentido de lógica. Entonces imagínense si era una buena idea de que no descansara sobre los diputados toda la elección, sino que descansara en el colegio de abogados, en las universidades, que eran muy pocas en ese entonces y que guardaban mucho su prestigio. Ellos miraban el aspecto eminentemente técnico y los otros ya entraban ya con la lista depurada para ya su sentido político. Pero ahora, ¿qué pasa? Entonces yo digo que si antes tenía alguna justificación en esos tiempos, ahora en estos tiempos no la tiene. Voy a decir algo antes de que nos vayamos a la pausa que algunos lo van a considerar un anatema, pero para reformar algo antes en Guatemala, primero tenemos que cambiar el mal llamado sistema educativo. Y ahí es donde va el anatema. Lo que hay que hacerlo es, ¿cómo reformarlo? Sacando toda la intervención gubernamental de una necesidad tan importante como es la educación. Hasta que reconozcamos que hasta en los colegios privados tienen metida su cuchara los burócratas del Ministerio de Educación y que finalmente se libere la prestación de ese servicio que es tan importante, que liberarlo no es permitir que se abran colegios por montón. No se trata de eso. Al final se pueden abrir 1000 colegios, pero si igual lo básico que se debe enseñar en esos colegios lo sigue decidiendo el Ministerio de Educación, léase, los burócratas del Ministerio de Educación, estamos fregados. Y si la Universidad de San Carlos sigue siendo mantenida por los tributarios, y en este caso no me refiero ni a la universidad, sino a con contadas excepciones, porque las hay. Por supuesto, en la San Carlos hay gente preparada y buena, pero lamentablemente son la excepción. La mayoría son los Walters mazariegos que se aferran al botín, y al botín son los, ¿cuánto habíamos visto? Casi 5,000 millones de quetzales para el año entrante. Sí, para este ahorita año son un poco más de 3,000 millones de quetzales. Sí, casi 3,600 millones de quetzales. Casi 3,600 millones de quetzales. Eso es realmente lo que les interesa. Entonces, en este caso, yo hasta preferiría venir y ese dinero que está destinado a la educación pública constitucionalmente, el entregarlo por medio de vouchers a los estudiantes dentro de determinadas condiciones y que ellos decidan a qué universidad quieren ir y que la San Carlos compita. Porque es la única forma que tenemos de cambiar ese material humano, porque al final entiendo yo, el principal argumento en contra de estas reformas que pretenden aplicar sistemas que han sido buenos o exitosos en la mayoría de los casos en Europa o en Estados Unidos, dentro del contexto de ese material humano, entre comillas, que llegaría a actuar dentro de este sistema, es pasar de caer de la sartén a las brasas. Sería empeorar la situación. ¿Sí? Sí, así es. Ay, bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa para que pues nos comente. Yo sé que esto no lo teníamos preparado, pero me gustaría escuchar tu opinión de lo que sucedió ayer en el Congreso, en la elección de quien va a presidir la comisión que está a cargo de elegir a los candidatos de los cuales va a salir el próximo Contralor General. Porque, pues, a fin de cuentas, pienso que la presión ciudadana y la presión mediática que hubo
para que no ocupara ese puesto, Walter Mazariegos, pues surtió efecto. Ahora, la pregunta, por lo menos el rector de la Landívar, que pues ellos se manejan con mucho orgullo como un grupo anticorrupción y muchas otras cosas más, pues tiene mucho en juego ocupar ese cargo. ¿Y por qué era tan deseado? O sea, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene el presidente de la comisión para elegir al próximo contralor que obviamente no tienen el resto de quienes forman parte de esta comisión, Francisco? ¿Podemos abordar ese tema? Claro que sí. Excelente. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Libertópolis PM. Estamos de regreso en Libertópolis PM y voy rápidamente con nuestro invitado Francisco Quesada para que nos comente, nos comparta su opinión en lo que respecta a la elección que hubo ayer en el Congreso de quién va a presidir la comisión de postulación que está a cargo de elaborar la lista de donde pues se va a escoger al próximo Contralor General. Siempre, siempre, por favor, tengan presente que la función principal del Contralor es controlar cómo gastan los gobernantes nuestro dinero. En resumen, no sé si quiere agregar algo nuestro invitado Francisco Quesada. Francisco. Pues bueno, todas estas elecciones indirectas que hubo este año, esta es fundamental, como digo, por el periodo donde el finiquito, como en todos estos años, vale oro. Y vale oro también en el sentido que sí cuesta, ¿verdad? Porque, pues, ni modo, a la puerta de una elección todos van tras su finiquito. Entonces... pero aún así, viste que hizo una... ¿Cómo podríamos? ¿Cómo es que se dice cuando los abogados hacen hizo su... ¿cómo es que se llama? Hizo una huizachada y sin finiquito tomó posesión del cargo, Walter Mazariegos. Sí. Ese es otro tema bonito de platicar. Pero que puedes agregar algún comentario. Tenemos 10 minutos todavía. Apurémonos, entonces ustedes ponen más temas que minutos, ¿eh? Adelante, Francisco. Pues bueno, es fundamental el tema porque en época de elecciones, recuérdense de la elección pasada. Lo que sucede en Contraloría es que cuando vence el periodo del Contralor, el Contralor no puede seguir. El Contralor, alguien en una mayoría del Parlamento lo eligió, o sea que él llegó pues por un padrinazgo de alguien. Si es más o menos independiente ya es un tema de él, pero llega por un padrinazgo, porque se ponen de acuerdo diputados y lo eligen. Pero un argumento más para mi propuesta de que sea la elección al azar ahí en el Congreso. Sí, llega por un padrinazgo naturalmente. Llega con condiciones, se las cumple o no es otra historia, pero cuando vence su periodo, él se tiene que salir y el que queda de segundo es el Contralor de Probidad, que es un subcontralor. Entonces, los diputados juegan, estoy repitiendo lo que pasó la vez pasada, los diputados juegan a que quién me conviene que me dé el finiquito, el Contralor actual o el segundo. No, el Contralor actual no me lo va a dar. Bueno, esperemos a que venza el periodo, que suba el segundo, porque ese sí es mi cuate. No elijamos nuevo Contralor porque saber quién me van a elegir. Entonces juegan con ese tema. Entonces ahí a veces descaradamente en el sentido de que no hay pleno, a veces así muy descaradamente y frontal, pero también aprendieron a torpedear con amparos. Una X persona presenta un amparo, paraliza el proceso, porque si digamos un amparo paralizador del proceso, con la idea de que se tiene que depurar, entonces lo que pasa es que no eligen Contralor, porque lo que quiero es que quiere que el segundo sea que extienda finiquitos, o si me interesa librarme de este contador rápidamente porque ya tenemos una mayoría para elegir a nuestro Contralor, nos apuramos con la elección. O sea que es un pulso de una estrategia muy grande y ahí sí que es un juego de manipular la ley. Entonces, los ojos naturalmente están puestos por los políticos más que nunca. El tema, el pulso que hay, digamos,
de desprestigiar más no poder al señor Mazariegos, se lo ha ganado, pero también hay un movimiento político detrás de él porque él está inclinado a una facción. Si él fuera solo corrupto, pero no fuera tan parcializado, pues dirían, bueno, no fuera el espantapájaros para el que darle, no tuviera tanto protagonismo, pero él ha sido, digamos, muy pro un grupo, por un grupo que... Se ha sabido mover, decís. Sí. Lo que le interesa es el pisto, pero necesito aliados, así que voy a estar con esto. Y los aliados y ciertas personas necesitan de él, ¿verdad? Entonces, libraron una batalla mediática en contra de él que venían librándola ya de meses atrás, digamos, por todo el conflicto que hay en este sentido. Ganaron la batalla mediática. Ya le habían peleado en otra oportunidad que él también podía llegar a presidir la comisión de postulación, también la ganaron. En las comisiones de postulación están partidos en dos prácticamente en las últimas elecciones. El grupo Landívar, por un lado. Pero ayer la elección fue unánime. Sí. Grupo Landívar, les digo, por un lado, y por el otro lado los demás. Y los demás están buscando unirse entre ellos, pero eso ha sido, digamos, las últimas elecciones. En la elección, por ejemplo, última del Tribunal Supremo Electoral, digamos, hubo un grupo anti-Landívar. ¿Por qué? Porque dijeron que Landívar, cuando estuvo en la elección de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, fue muy dictatorial, se cerró, hizo lo que quiso, y entonces hubo una reacción en contra de los decanos que se vieron, digamos, marginados y que vieron que no valía su voto, etcétera. Entonces hubo una reacción anti-Landívar y quedó la otra facción. Entonces, ahora queda facción Landívar, digamos. Eso es tras bambalinas de lo que pasa, que pero, no son elecciones espontáneas y por peso del currículum. No. Son intereses. Ah, sí, eso sí, no hay ninguna discusión. Aquí lo que se juegan son intereses. Sin embargo, como solo nos quedan 6 minutos, Francisco, más aún después de lo que acabas de mencionar, algo pasó, algo cambió. Eso no significa que no sigan tras intereses o privilegios para sus grupos, pues son grupos de presión y grupos de poder, pero votaron de forma unánime. Y aquí hay un efecto. El rector de la Landívar. Hay un efecto péndulo, ¿verdad? Porque en la última elección de fiscal también estaban esas facciones, ¿verdad? Te digo, se mueve un decano acá, se mueve un decano allá, pero están bastante. La elección de fiscal general había una inclinación al grupo anti-Landívar. Pero regresemos a esta, porque nos quedan solo 5 minutos. Entonces, ¿qué significa la decisión por unánime ayer? Hubo mucha desilusión en el que el grupo que manejó la última elección dejó desconcertados a muchos decanos que digamos que apoyaron. Entonces nuevamente se inclina la balanza a regresar, digamos, a uno de los grupos competidores. Naturalmente nadie se iba a atrever a votar por el señor Mazariegos porque por 1000 razones. Ni siquiera él mismo. Ya su prestigio estaba destruido. Entonces cualquiera que levantara la mano a favor de él se iba a condenar. Esto se juega también en redes. Entonces hay intereses, pero eso sí, como digo, había desilusión de la vez pasada, un tema de destrucción de la reputación del candidato, no tenían candidato B, entonces sucede lo que sucede. Entonces, pero veámoslo como que hay intereses bajo la mesa, ¿verdad? Definitivamente. Y pienso que ahorita, para Walter Mazariegos, su interés principal, me imagino que él piensa, ya voy a ver cómo voy a lidiar con el tema del contralor. Pero ahorita su interés principal es la próxima elección. Es hoy la elección de los representantes en los distintos entes relacionados con las CODEDES y que tienen que elegir ahorita el Consejo Estudiantil. Es que eso es lo malo. ¿Por qué se han metido los de la USAC en todos lados? Hasta en el tema de las CODEDES, que no nos da chance de abordar ahorita, a lo mejor mañana lo podemos tratar con un poco más de detalle. Entonces ya este señor probablemente está tranquilo, yo ya me salí con la mía, tengo
un alfil importante en la Corte de Constitucionalidad, tengo aliados por aquí, aliados por allá, y de aquí a que las distintas acciones que han presentado en mi contra y las denuncias en el Ministerio Público, lo cual no se ha sabido nada. Las denuncias en el Ministerio Público acerca de todo este proceso de las elecciones de San Carlos, también hasta este momento, ni siquiera sabemos si lo están investigando porque no se sabe. Entonces, a lo mejor dice, basta, bueno, ahí les cedo esto, hasta yo voy a votar por ti, poniéndole toda la presión ahora al rector de la Landívar, porque unánimemente votaron por él. Por supuesto que no sabemos cuántas negociaciones igual se están dando bajo la mesa, pero ahorita la presión de quién se va a elegir para contralor y si verdaderamente ese contralor va a perseguir a los corruptos está sobre los hombros del rector de la Landívar. Yo creo que él al final es el gran coordinador, sin embargo, él es un voto más. La experiencia que quedó cuando él presidió lo de las magistraturas fue que a pesar de que decían de que él quería dirigir muy a su criterio todo el tema, pero sí ese tipo de tranzas no se daban. O sea que pudo haber tenido inclinación por uno o por otro, pero por temas de trayectoria, pero no negociar paquetes de nombres ni nada de eso. Esa es una ventaja que tiene el hecho de que esté en manos de él. Creo que va a ser una mejor elección, pero también tienen sus inclinaciones, digamos, Landívar participa mucho con el oficialismo. Entonces, no, es un secreto a voces, ¿verdad? Entonces, tienen sus intereses, pero no cuotas, digamos, no juegan a ese tipo, hacen negociaciones, pero no tranzas para separar uno de la otra, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo, como decís, y lo peor es que van surgiendo. Y el helado, ahora sí. Ahora sí. Se fue. Ahora sí, finito. Hay para llevar, pregunto. Ahorita vemos si hay para llevar. Se nos va a derretir en el camino. Por supuesto. La próxima vez tenés que traer una de esas loncheras sí, con hielito y todo. Sí, exacto, que te mantienen frías las cosas para que te lleves para llevar a la casa 1 o 2 para que no nos reclamen gelatos. Sí. Aunque yo creo que el segundo gelato lo van a tener que venir a traer acá. Es en el local. Bueno, Francisco, siempre es un gusto compartir No, el gusto contigo. es mío. Gracias a ustedes. Qué bueno tenerte por acá.